A pesar de más de 2000 años de investigación e interpretación de los textos sagrados, aún no sabemos con certeza quiénes son los verdaderos autores originales de la Biblia. Tenemos a nuestra disposición numerosas versiones de la Biblia muy diferentes entre sí, escritas a lo largo de varios siglos. Sin embargo, no sabemos con certeza cuáles son los textos originales ni cómo se leían originalmente. Y a pesar de todas las lagunas que tenemos, muchos se arrogan el derecho de afirmar que los autores de la Biblia estaban realmente inspirados por Dios. La Biblia es un conjunto de libros en los que el pueblo de Israel relató los eventos de su pasado y la relación con su gobernante, el cual aparece con el nombre de Yahvé. Teniendo en consideración esto, para poder comprender quién es realmente este ser denominado Yahvé, al que tantos adoran, debemos prestar especial atención a los textos y limitarnos a ellos. Si analizamos las palabras de Jesús, veremos que él nunca quiso instituir ninguna religión. Eso es algo que ocurrió posteriormente. Lo que Jesús habló iba más allá del dogma, y sobre todo, se refirió a un Dios que nada tenía que ver con el que quiere hacernos creer la Iglesia. Jesús nunca dijo que su Padre fuese Yahvé, ese ser siniestro, vengativo y sediento de sangre que, como leemos en la Biblia, hizo exterminar a pueblos enteros. O cuando Yahvé guardó una sed de venganza. Porque cuando los israelitas huyeron de Egipto, el pueblo de los amalecitas fue detrás de ellos. Por este hecho, siglos después transcurridos, Yahvé se acordó de ellos, y exigió a los hebreos que acabaran con toda la raza entera. Esto es lo que Yahvé le pidió a Saúl: he decidido castigar lo que Amalec hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues Saúl, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos. Y Saúl derrotó a los amalecitas, y tomó vivo a Agag el rey de los amalecitas, pero mató a todo el pueblo a filo de espada. No hubo piedad, ni siquiera para las mujeres encintas. Lógicamente, lo que Jesús predicaba era totalmente opuesto a esto. Jesús hablaba de misericordia, justicia, amor y respeto. Jesús dejó escrito esto: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. No hagas al prójimo lo que no quieres para ti mismo. En Deuteronomios 13:6, Yahvé advierte a su pueblo, al pueblo de Israel. Tal vez en un futuro se presente en tu pueblo algún profeta o soñador, y pronostique señales, y haga prodigios. Este profeta o soñador debe morir, porque hablará de traicionar a tu Dios, Yahvé. En Juan 8, leemos que los miembros del Sanedrín pegaban el grito en el cielo al decir: nosotros somos los hijos de Dios. A lo que el Maestro Jesús de Nazaret les respondió: si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían y entenderían mi mensaje. Yo vengo a decirles la verdad, y ustedes quieren matarme. Ustedes han tenido por padre al diablo, por eso actúan como él. El diablo ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no existe en él. Él es padre de la mentira. El mismo Jesús de Nazaret está haciendo una división de quién es su padre y quién es el padre de los judíos. En Tesalonicenses 2:4, se advierte sobre este engaño. La cita dice lo siguiente: este ser se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La primera vez que nos cuentan sobre este ser denominado Yahvé, es cuando guía a Abraham junto a su grupo de familiares y seguidores, induciéndolos a salir de su ciudad de Ur, para irse a la zona de Canaán. El problema es que en el camino tuvieron muchos conflictos, y al final terminaron en una zona de Egipto. Y al igual que ocurrió en algunos momentos cuando estuvieron en Mesopotamia, donde tuvieron ciertos conflictos con algunos de los habitantes mesopotámicos. De igual forma, cuando llegaron a Egipto, formaron una especie de grupo que terminó siendo marginado. Siendo un grupo no valorado, ni respetado dentro de la civilización egipcia. Estos israelitas eran extranjeros en sus tierras. Lo llamativo de esta historia es que para los antiguos egipcios había un dios que se designaba como dios de los extranjeros y ese dios tenía por nombre Set. Presten especial atención a ese nombre porque será muy nombrado a lo largo de todo este vídeo. En el Éxodo, Yahvé se presenta como un dios del fuego. En estos pasajes, cuando hay una manifestación de Yahvé, siempre aparece acompañado de fuego.
Moisés en la Biblia describe como un incendio que se mueve, el cual va formando un remolino de fuego que enfrenta a los egipcios. También se dirige a Moisés en forma de arbusto en llamas. En ese momento, había un solo dios del fuego para los egipcios, y era el dios Set. Set era el principio de todo lo que seca, de todo lo que quema. Cualquier manifestación de sequedad o alta temperatura de fuego era considerada una acción del dios Set o del dios Ra. Yahvé, cuando aparece en la Biblia, en todas las apariciones lo describen siempre igual. Dicen que él viaja a través del cielo. En los textos dice: había truenos y relámpagos, junto a una nube espesa en la montaña, y el sonido de las trompetas era sumamente fuerte. Todas las personas que estaban en el campamento temblaron. Un sonido como de trompeta acompañaba la aparición de Yahvé. Cuando Moisés vio este suceso, sacó a la gente del campamento porque solo él tenía que encontrarse en persona con Yahvé. Esto se debe a que el Yahvé de la Biblia no permitía que nadie lo viera ni que nadie se le acercara. Lo que siempre ven en su lugar es humo y fuego. En Egipto, se utilizaba la expresión viento de Set para referirse a la tempestad de Set. El monte egipcio de la tormenta contiene el jeroglífico determinante del dios Set. También apodado viento de Set, el Kamsin, la tormenta, estaba en el antiguo Egipto simbolizado por el dios Set, y se llama Resetiu en los jeroglíficos egipcios. A lo largo de su pasado, los hebreos fueron un pueblo nómada. Desde sus inicios con Abraham viajando de Ur a Canaán, o con Jacob a Egipto, o posteriormente con un éxodo israelita que duró nada menos que 40 años viajando en el desierto. Para los antiguos egipcios, Set era el único dios al que se le consideraba protector de los nómadas y de las caravanas que cruzaban el desierto. En la Biblia, se relata que Yahvé envió plagas y pestes a Egipto. Para los egipcios, la figura de Set era vista con desprecio y temor, siendo el responsable de causar caos y perturbar el orden, provocando pestes y plagas. En la tradición judeocristiana, conocida como el Éxodo, según la narrativa bíblica, Moisés hace una exigencia que es una afirmación religiosa. Él viene a pedir que la gente pueda salir de Egipto para ir al desierto y regresar a la adoración a Yahvé, porque así está escrito. Es en el desierto donde rendimos homenaje al Dios. En el antiguo Egipto, solo había un culto en el que se daba las gracias en el desierto a un dios, y ese culto era a Set. El dios Set era el único dios del desierto en Egipto, no hay otro conocido a lo largo de toda su historia. Con esto podemos comprender la cita de Mateo 24:4-28, donde Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será solo el principio de los dolores. Y este engaño podemos encontrarlo sin ir más lejos, en el primer mandamiento de la Biblia hebrea, que prohíbe adorar a otros dioses además de Yahvé. Yahvé es consciente de la existencia de otros Elohim, que ejercen su autoridad sobre otras regiones, y por lo tanto, exige la exclusiva fidelidad de su pueblo. Nótese que el mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero en ningún momento menciona que sean falsos dioses, porque reconoce su existencia, solo se limita a prohibir su adoración. De igual forma que ocurrió con la religión del antiguo Egipto, donde Set fue un culto al monoteísmo. En el papiro Sayer I, se describe una época de gran desorden en Egipto, donde no había un faraón que gobernara como único rey. En cambio, el país estaba dividido, con el rey Ixo-Apophis gobernando desde Avaris, y el príncipe tebano Sequenenra, conocido como el Bravo, actuando como regente en el sur. El papiro relata cómo Apophis envió un mensaje provocativo a Sequenenra, quejándose de que los hipopótamos de su estanque eran demasiado ruidosos y no le permitían dormir. Esto era claramente una provocación, ya que el estanque estaba a unos 800 kilómetros de la capital Ixo. El rey Apophis había elegido al dios Set como su protector y no rendía culto a ningún otro dios del país, construyendo incluso un templo para Set al lado del palacio real, donde se le rendía tributo como único dios, siendo Set el enemigo de los otros dioses, que exigía una adoración exclusiva a él. De igual forma, Yahvé se consideró mayor que todos los demás Elohim, llenándose de furia contra ellos. Esto se ve reflejado en el pasaje bíblico del becerro de oro. En el Éxodo capítulo 32, se habla del episodio del becerro de oro.
Cuando Moisés está en la montaña y su pueblo no lo ve volver, por lo que piden a Aarón que les haga algunos Elohim, atención, en hebreo está en plural, haznos algunos Elohim que nos conduzcan a la tierra prometida. A Aarón, que era el sumo sacerdote, el máximo representante de Yahvé, ni siquiera intenta convencerlos, está de acuerdo inmediatamente, denme el oro que posean y haré el becerro. Porque los Elohim que vivían en Egipto, no tenían eso de que no tenían que simbolizarlos, pero Yahvé sí. Yahvé no permitía que los simbolizaran de ninguna manera, los otros Elohim no veían ningún problema con eso, los otros Elohim lo permitían. El ternero de oro se hace, Yahvé ve aquello y le dice a Moisés en el Éxodo capítulo 32, versículo 7. Ve, desciende porque tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto se ha pervertido, el tuyo. Yahvé habla siempre de los hebreos como su pueblo, aquí le dice a Moisés el tuyo, no el mío, no el nuestro, el tuyo. Desciende porque tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto se ha pervertido, se alejaron del camino que yo había ordenado, hicieron un becerro, se postraron delante de él, y le dijeron a Israel, es decir al otro pueblo, he aquí tus Elohim que te dejaron salir de la tierra de Egipto. Es decir que Yahvé le dice a Moisés, aquellos que quisiste traer contigo, tu pueblo. Hicieron ese becerro y dijeron a los demás, a Israel, a los descendientes de Jacob, estos son los Elohim que os han liberado. Esto quiere decir que Moisés trajo consigo una fuerza armada egipcia para impedir episodios de rebelión. Al leer la Biblia nos damos cuenta de que quien pensaba diferente de él era asesinado. Yahvé dice déjame actuar, mi ira se enciende contra ellos y los devora, es decir los extermino. Y Moisés le dice, no. Moisés le dice a Yahvé, ¿por qué tu ira se enciende contra el pueblo? Los egipcios van a decir que lo sacasteis de allí con malicia, para después exterminarlos en una montaña. Yahvé responde a Moisés, tu pueblo está haciendo confusión, tu pueblo está diciendo a mi pueblo, a Israel, estos son los Elohim que le sacaron de allí. Yo los extermino. Y Moisés dice no. Y Yahvé no los asesina. Yahvé debe encontrar una comisión con su general de campo, Yahvé tenía una necesidad desesperada de una persona como Moisés. Sin una persona como Moisés Yahvé no haría nada, no habría hecho nada. Fue Moisés que lo hizo todo para él. En el caso de las mujeres las mantuvo en pie por varios años, porque necesitaba instruir a una generación de combatientes, entrenar a jóvenes combatientes, mantener ese campamento por varios años, para poner en pie un ejército. Yahvé consiguió todo eso gracias a la mediación y el mando de Moisés. Yahvé necesitaba tratar muy bien a Moisés, cuando Moisés le dijo a Yahvé que él no podría exterminar a su pueblo egipcio, Yahvé obedeció incluso pese a que habían hecho todo ese desorden. Previamente en el libro del Éxodo se relata que el bastón de Moisés se convierte en serpiente para demostrar el poder del Dios ante el faraón. Este evento encuentra un paralelo en la figura del rey egipcio Apophis, quien veneraba a Set como su único dios. El nombre Apophis en egipcio representa una serpiente que simboliza el mal y el caos, atributos del dios Set. Mientras que Moisés también solo adoraba a Yahvé como su único dios, teniendo un bastón que se convierte en serpiente. El bastón representa la autoridad y liderazgo otorgado a Moisés. De igual forma en la actualidad el bastón de mando, entregado al presidente al asumir su cargo, y el báculo papal, son símbolos contemporáneos de autoridad similares al bastón de Moisés. En el ámbito militar, la entrega del sable simboliza el mando otorgado para comandar a las tropas. Estos objetos representan la misión y responsabilidad de sus portadores. Es por esto que el bastón de Moisés simbolizaba su papel como líder y guía de su pueblo. El bastón de Moisés es utilizado para dividir las aguas y permitir el paso seguro del pueblo de Israel. Esto posee un simbolismo profundo que se entrelaza con la mitología egipcia. Según la tradición, Set desmembró a Osiris, y cada parte del cuerpo representaba un aspecto. La cabeza simbolizaba la realeza y la sabiduría de Osiris, los brazos y las piernas, las 4 regiones del país, el cuerpo, la tierra fértil y la vegetación, y el miembro viril, arrojado al agua por Set, representaba el propio río, la fuente de vida y prosperidad para Egipto. La acción de Moisés al llegar al Mar Rojo y dividir sus aguas con su bastón puede interpretarse como una alegoría a la sequía provocada por la castración de Osiris, causada por Set, haciendo que el bastón de Moisés encarne una manifestación del dios Set. El agua es considerado el órgano reproductivo de un faraón y la fuente regenerativa de Egipto,
siendo esencial para la supervivencia de la civilización egipcia. La ausencia del Nilo conduce a una sequía que evoca la desolación asociada con Set. Osiris era el heredero al trono de Egipto, y Set el señor de las tierras desérticas. Ambos representan dos facetas opuestas de la mitología egipcia, con la envidia de Set culminando en el destino trágico de Osiris. Sigmund Freud fue el fundador del psicoanálisis, y un erudito en textos hebreos y egipcios. Él dijo que el monoteísmo fue impulsado por el faraón Akenatón, y que su hermano menor, el sumo sacerdote egipcio Tutmosis, fue el histórico Moisés, líder hebreo. Los acontecimientos descritos en la Biblia sobre el nacimiento de Moisés, su exilio, y más importante aún, su introducción al monoteísmo, coinciden a la perfección con el registro histórico de Tutmosis. Además, la historia de Moisés en la Biblia está situada en el momento exacto en que Tutmosis desaparece de la historia. En la Biblia se nos dice que Moisés creció como el hermano menor del príncipe heredero al trono, quien era Akenatón. Después de que Akenatón dejara el trono, Tutmosis tomó su religión de un único Dios y se la dio a los israelitas. La única evidencia de un éxodo israelita de Egipto al Sinaí tuvo lugar en ese momento, cuando también se registró la expulsión de los seguidores de Akenatón de Egipto. El nombre Tutmosis significa hijo del dios Tat. Si quitamos Tat del nombre, Mousis significa hijo de. Lo llamativo es que el nombre Mousis es muy similar a Moisés. En el pasaje de nuestra Biblia está escrito que Moisés es hijo de los Ibrim, es decir, de los hebreos. En el Targumim está escrito que Moisés es hijo de los Yahuk, que es el nombre para indicar a los sacerdotes del faraón Akenatón. Por lo tanto, para nuestra Biblia, Moisés es hijo de los hebreos, pero para el Targumim, la Biblia en arameo, Moisés es hijo de egipcios, miembro de la casta sacerdotal egipcia. Como hemos visto, Osiris era el primogénito, rey de Egipto, pero su hermano Set le tenía envidia y lo asesinó castrándolo. El castrar a un faraón simboliza el cortar el curso del agua. Teniendo esto en consideración, podemos apreciar que Akenatón era el primogénito, rey de Egipto, pero su hermano Moisés le tenía envidia y tras su muerte ocupó su lugar, llevándose a sus seguidores, y cortando el curso del agua, que simboliza el castrar al faraón. Existiendo numerosas similitudes entre la religión de Akenatón y el judaísmo. Un ejemplo de ello se encuentra en uno de los murales del reinado de Akenatón, donde el faraón describe cómo el dios Atón forma las corrientes de agua en las montañas como el mar. Cada rebaño está satisfecho de su hierba, verdean los árboles, los pájaros se lanzan volando de sus nidos, con las alas desplegadas, en adoración de su ser. Esta frase, ligeramente modificada, aparece en el Salmo 104 de la Biblia, dedicado a Yahvé y atribuido al rey David. El Salmo dice: «Haces brotar en los valles los manantiales, que corren luego entre los montes. Allí beben todos los animales del campo, allí matan su sed los asnos salvajes. Allí cerca se posan las aves del cielo, que cantan en la fronda». Este texto y otros similares aparecen tanto en la Biblia como en jeroglíficos egipcios, indicando que las frases hechas por Akenatón, dedicadas a su dios Atón, ensalzando la belleza de su creación, fueron adoptadas por los hebreos para adorar a Yahvé. Tras la muerte de Akenatón, se intentó destruir todo su legado. Los antiguos egipcios no querían que se supiera nada sobre Akenatón. Y nótese cómo en el pasaje se nombra un asno. Esto tiene un significado muy particular que abordaré a continuación. Otra conexión la encontramos en la Biblia, en Números 22, 21, 33. En este pasaje, se produce una revelación para Balaam, quien no podía ver una manifestación, que un asno se había visto. Después de que Balaam golpeara al asno por tercera vez, Yahvé hizo que el asno hablara y cuestionara a Balaam por su trato. Este evento es significativo porque es la única vez en todo el texto de la Biblia que un animal habla. De todos los animales posibles, Yahvé decidió encarnar en el cuerpo de un asno para comunicarse y hacer profecías en su nombre. Esto también ocurre con el dios egipcio Set, quien se reviste de cualidades defensivas, como cuando protege la barca de Ra en su viaje nocturno. Su aspecto es confuso. Podría ser un cuadrúpedo fantástico, un asno, un lebrel, un perro, un okapi, una jirafa o un oso hormiguero. Yahvé, en griego, se pronuncia Ayahu, que en egipcio se traduce como asno. Otro parentesco entre Yahvé y la religión egipcia lo encontramos con el Arca de la Alianza, la cual apareció en escena hace miles de años, al ser mandada a construir por el propio Yahvé.
En tiempos del Éxodo, Moisés fue líder de su pueblo hebreo, y también el guardián del Arca de la Alianza, pero tiempo atrás durante su permanencia en Egipto fue sumo sacerdote del faraón, por lo que conocía perfectamente el funcionamiento de este artefacto. Según la Biblia, este pueblo fue liberado por el faraón egipcio. Sin embargo, de manera inesperada, el faraón decidió enviar a todo su ejército tras Moisés para aniquilarlo. La razón detrás de este cambio de opinión sigue siendo un misterio. Para desentrañar este secreto, debemos examinar las dimensiones peculiares del Arca de la Alianza tal como se describen en los textos bíblicos. El arca tenía 1,5 codos de alto, 1,5 codos de ancho y 2,5 codos de largo. Curiosamente, las dimensiones del sarcófago de la cámara del rey en la Gran Pirámide de Keops son notoriamente similares: 4,4 codos de largo, 1,9 codos de alto y exactamente 1,5 codos de ancho. Algunos creen que el sarcófago es más largo, pero esto se debe a que el arca no podía tocarse directamente. Para su transporte, se utilizaban varales, lo que explicaría la longitud adicional del sarcófago. En resumen, el Arca de la Alianza podría haber encajado con absoluta precisión dentro del sarcófago. La cámara del rey tiene un acceso único y estrecho. Las dimensiones de este acceso son 2,4 codos de alto y 2,4 codos de largo. Estas medidas permitían que el Arca de la Alianza pudiera ingresar por este acceso. El Arca de la Alianza, mencionada en la Biblia, no es exclusiva de Yahvé, sino que también encontramos ejemplos de otras arcas de alianza. Por ejemplo, el Arca de Gabriel es un objeto similar que se encontró en circunstancias misteriosas. Habiendo también otras arcas asociadas a dioses egipcios como Osiris o Anubis. En el antiguo Egipto, las ofrendas del séquito real a los dioses eran una parte importante de la práctica religiosa, y consistían en una variedad de bienes. Estas ofrendas incluían alimentos, bebidas y objetos preciosos. Los faraones inscribían orgullosamente en los muros del templo las largas listas donde constaba el oro, la plata, el ganado, y las tierras que habían ofrecido a los dioses. En un solo año, un faraón dio al templo 51 kilos de oro, 900 kilos de plata, 2060 kilos de cobre, 25.000 jarras de vino, incontables hogazas de pan, y 300 medidas de lino de la mejor calidad. Mientras que con Yahvé era igual, al leer la Biblia vemos como en Números 31:17 después de una batalla, Yahvé ha exigido 675 ovejas y cabras, 72 vacas, 61 burros, 32 chicas vírgenes, y 420 libras de oro, y eso era para él. Los seres humanos podían quedarse con el resto, dijo. Además, si comparamos el templo de Salomón con los templos egipcios, encontramos similitudes notables. En el templo egipcio, dos grandes torres llamadas pilonos flanqueaban la entrada. En el interior del templo, se abre un patio rodeado de columnas. Este patio era el límite último para la gente común. Desde allí, una rampa conducía a un vestíbulo tenuemente iluminado y lleno de columnas. Todas las mañanas poco antes de la salida del sol, el sumo sacerdote egipcio se purificaba con agua, y estando cubierto con tejido de lino blanco, encendía una antorcha que había de guiarle a través de la oscuridad en el santuario interior donde purificaba el aire con incienso para despertar al Dios que residía en un altar preparado para las visitas terrenales. Solo el sacerdote egipcio se identificaba con el Dios y solo el faraón o el sumo sacerdote podían estar en presencia de la divinidad salvo que delegara su autoridad en un elegido. «Es el faraón quien me envía», decía el sumo sacerdote. Entonces se abría la capilla donde residía el Dios. En el templo de Salomón era exactamente igual, había una entrada con dos columnas de bronce flanqueando la puerta, posteriormente se ingresaba a un recinto, desde allí una rampa conducía a un vestíbulo tenuemente iluminado al cual solo el sumo sacerdote podía ingresar siendo el lugar donde estaba el Arca de la Alianza, el trono donde residía Yahvé. Para acceder a la presencia del Arca, el sumo sacerdote israelita debía purificarse con agua y quemar incienso en el templo, además de prender el fuego de las velas, tal como lo hacía el sumo sacerdote egipcio. Solo figuras de alta estima religiosa, como el sumo sacerdote Aarón o un monarca como Moisés, hermano del faraón Akenatón, podían estar en presencia de Yahvé. La Biblia detalla cómo Moisés tenía una relación única con Yahvé, caracterizada por una comunicación directa y presencial. Por ejemplo, en Éxodo 24:2, se menciona que solo Moisés podía acercarse a Yahvé en el monte Sinaí,
mientras que los demás debían adorar de lejos. Estos pasajes muestran cómo Moisés, el hermano menor del faraón, era el único que disponía de acceso directo a la presencia de Yahvé. Esto es debido a que el Yahvé de la Biblia no permitía que ningún Homo sapiens le viera, solo un Homo capensis como Moisés podía. Siendo una práctica que se refleja tanto en las tradiciones de los Elohim egipcios como en la figura del Eloa Yahvé. En la antigüedad, los egipcios purificaban las vacas para posteriormente sacrificarlas, realizando rituales en el Serapeum de Saqqara dedicado al toro Apis. Mientras que los cananeos, fenicios y babilonios ofrecían sacrificios humanos de bebés a una estatua de un toro hecho de bronce, donde arrojaban los bebés al fuego. Igualmente, los israelitas purificaban sus ofrendas en el mar de bronce, un recipiente sostenido por 12 toros hechos de bronce, esto simbolizando el linaje sumerio, con los toros sagrados. No por nada Abraham nació en Ur, la cuna de la civilización sumeria donde se encuentra el zigurat sumerio. Posteriormente, prendían fuego las ofrendas como vacas, en el altar del sacrificio. Dioses egipcios como Hathor tienen cuernos de toro, dioses sumerios como Enlil tienen cuernos de toro, dioses nórdicos como Odín tienen cuernos de toro, dioses griegos como Zeus, se convirtieron en un toro para secuestrar a una mujer llamada Europa, quien dejó la descendencia del continente que llevó su nombre. La moneda del euro lleva cuernos de toro, el estandarte de la monarquía de Inglaterra lleva un toro, el mayor shogun de toda la historia de Japón fue Tokugawa Ieyasu, quien portaba una armadura con cuernos de toro. Y los ejemplos podrían seguir. El obelisco que se erige en la plaza de San Pedro del Vaticano, sede central de la religión católica, tiene un origen que se remonta a un templo egipcio antiguo. A menudo, una religión puede considerar a otra como pagana, y en consecuencia, destruir sus templos y estructuras, o simplemente hacerlas a un lado. Sin embargo, en este caso particular, se da una situación inversa, se robaron el obelisco del templo egipcio de Heliópolis, para terminar colocándolo en el medio del Vaticano. Aquellos que realmente controlan el Vaticano, y invierten millones de dólares en el mercado de valores, poseen conocimientos muy profundos e íntimos del antiguo Egipto, me atrevería a decir que hasta más abarcativos que del catolicismo en sí. Podemos apreciar cómo la simbología egipcia, como el sello del rey Salomón, se encuentra representada tanto en las paredes de los templos egipcios como en el Vaticano. Esta simbología también comparte paralelismos con las prácticas mágicas empleadas para proteger lugares sagrados, como el lugar donde se ocultó el Arca de la Alianza o la tumba del faraón Akenatón, con el fin de que solo aquellos iniciados pudieran acceder sin peligro de muerte. Estos son temas complejos y delicados, sobre los cuales no se permite proporcionar demasiados detalles.